presentamos el caso de los exploradores de cavernas, Suprema Corte de Newgard, año 4300. Los acusados fueron procesados por homicidio. El tribunal del condado de Stonefield los declaró culpables y fueron condenados a la horca. Los aludidos apelan ante esta corte. Los hechos aparecen con suficiente detalle en la relación del señor presidente Trompenny. Los 4 acusados son miembros de la Sociedad Espeleológica, que es una organización de aficionados a la exploración de cavernas. A principios de mayo de 4299, en compañía de Roger Wedmore, en aquel entonces miembro también de la sociedad, penetraron en el interior de una caverna de piedra caliza, del tipo que se encuentra en la plataforma central de este Commonwealth. Cuando se hallaban ya lejos de la entrada de la caverna, tuvo lugar una avalancha. La única abertura conocida de la caverna fue completamente bloqueada por pesados cantos. Al descubrir su situación, los exploradores se ubicaron en las cercanías de la entrada obstruida para aguardar que alguna partida de rescate removiera los escombros que les impedía salir de su prisión subterránea. Al no volver Wedmore y los acusados a sus casas, el secretario de la sociedad fue notificado por la familia de aquellos. Los exploradores habían dejado indicaciones en la sede central de la sociedad acerca de la ubicación de la caverna que se proponían visitar. Una partida de rescate fue enviada de inmediato al lugar indicado. La tarea del rescate, empero, resultó de extraña dificultad. Se hizo menester engrosar las fuerzas de la partida originaria con repetidos envíos de hombres y máquinas, cuyos transportes a lejana y aislada región en la que se hallaba la caverna fue realizado a elevado costo. Se instaló un enorme campamento de obreros, ingenieros, geólogos y otros expertos. Las tareas de remoción fueron varias veces frustradas por nuevas avalanchas. En una de ellas perecieron 10 obreros ocupados en despejar la entrada. Los fondos de la Sociedad Espeleológica se agotaron rápidamente con los trabajos de rescate y se gastó la suma de 800.000 frenares, en parte obtenidos mediante suscripciones populares, en parte votado por resolución legislativa, antes de poder rescatar a los atrapados. El éxito fue finalmente alcanzado el 32º día a contar desde la entrada de los exploradores en la caverna. Como se sabía que los exploradores habían llevado consigo solo escasas provisiones y como también era sabido que la caverna no contenía sustancia animal ni vegetal que permitiera subsistir, desde un principio se previó la angustiosa posibilidad de que los prisioneros perecieran por inanición antes de que se hiciese viable un acceso a ellos. Recién el 21º día se supo que aquellos habían llevado consigo a la caverna un equipo inalámbrico portátil con el que se podía tanto transmitir como recibir mensajes. De inmediato se instaló en el campamento de rescate un equipo similar y se estableció comunicación oral con los infortunados exploradores. Estos pidieron que se les informara qué tiempo insumía su liberación. Los ingenieros a cargo del proyecto contestaron que harían falta por lo menos 10 días, y siempre que no ocurrieran nuevas avalanchas. Los exploradores preguntaron entonces si había algún médico presente y se les puso en comunicación con una comisión de ellos, a quienes descubrieron su condición y dieron cuenta de las relaciones que habían llevado consigo. Por último, les solicitaron opinión médica acerca de la probabilidad de seguir subsistiendo sin alimentos durante 10 días más. El jefe de la comisión de médicos les informó que había muy pocas. El equipo inalámbrico del interior de la caverna se mantuvo silencioso durante las siguientes 8 horas.
Al restablecer la comunicación, los exploradores pidieron hablar nuevamente con los médicos. El jefe de la comisión se acercó al aparato y Whitmore, hablando por sí y en representación de los otros, preguntó si, comiéndose a uno de ellos, los restantes podrían sobrevivir 10 días más. Ninguno de los médicos se mostró dispuesto a responder. Whitmore preguntó entonces si había algún juez u otro funcionario público en el campamento que quisiera contestar aquella pregunta. Nadie se mostró dispuesto a hacerlo. Whitmore inquirió si había algún ministro religioso o sacerdote que quisiera contestar a su pregunta, y no pudo encontrarse ninguno. Después de ello, no se recibieron ulteriores mensajes desde la caverna y se presumió erróneamente, según pudo comprobarse más tarde, que las pilas del equipo inalámbrico de los exploradores se habían agotado. Cuando los prisioneros fueron finalmente rescatados, se supo que el día 23º, a contar de su entrada a la caverna, Whitmore había sido asesinado y comido por sus compañeros. De las declaraciones de los acusados aceptadas por el jurado surge que fue Whitmore el primero en proponer que alguno de los exploradores sirviera de alimento a los demás. También fue Whitmore el primero en proponer que se echaran suertes, a cuyo fin exhibió a los acusados un par de dados que casualmente llevaba consigo. Los acusados se resistieron en un principio a adoptar un procedimiento tan desesperado, pero después de las conversaciones por el aparato inalámbrico arriba relatadas, terminaron por aparecer el plan propuesto por Whitmore. Terminaron por aceptar, el plan propuesto por Whitmore. Después de discutir largamente los problemas matemáticos involucrados, se arribó por fin a un acuerdo sobre el método para resolver la cuestión mediante el uso de los dados. Sin embargo, antes que se arrojaran los dados, Whitmore declaró que se retiraba del acuerdo, pues reflexionando mejor había decidido esperar otra semana más antes de incurrir a tan terrible y odioso temperamento. Los otros lo acusaron de violación de lo convenido y procedieron a arrojar los dados. Cuando le tocó a Whitmore, uno de los acusados echó los dados por él, pidiéndosele a Whitmore hiciera las objeciones que tuviera en cuanto a la corrección de la tirada. Declaró no tener ninguna objeción. El tiro le resultó adverso, siendo luego privado de la vida y comido por su compañero. Luego del rescate de los acusados y después que estos pasaron una temporada en un hospital donde fueron objeto de un tratamiento por desnutrición y shock, se los sometió a proceso por homicidio en la persona de Roger Whitmore. En el juicio oral, una vez concluida la prueba testimonial, el portavoz del jurado, de profesión abogado, preguntó al juez si el jurado no podría emitir un veredicto especial, dejando al juez la determinación de la culpabilidad de los reos, sobre la base de los hechos que resultan probados. Luego de una discusión, tanto el fiscal como el abogado defensor dieron su conformidad a tal procedimiento que fue adoptado por el tribunal. En un extenso veredicto especial, el jurado decidió que los hechos ocurrieron tal como los acabo de relatar, y decidió además que si sobre la base de estos hechos los acusados eran culpables del crimen que se les imputaba, entonces debía condenárselos. Sobre la base de tal veredicto, el juez decidió que los acusados eran culpables de homicidio en la persona de Roger Whitmore. En consecuencia, los sentenció a ser ahorcados. Por la ley, pues la ley de nuestro common law no permite discreción alguna con respecto a la pena a imponerse a aquel delito. Disuelto el jurado, sus miembros suscribieron una comunicación al jefe del Poder Ejecutivo peticionándole que conmutara la pena de muerte por la de 6 meses de prisión. El juez dirigió una comunicación similar al Poder Ejecutivo. Aún no se adoptó resolución alguna con respecto a estas peticiones, y parece que el Poder Ejecutivo está aguardando nuestra decisión en el presente recurso. Pienso que en este inusitado caso el jurado y el juez
Siguieron un camino que, además de ser justo y atinado, era el único camino que les quedaba abierto con arreglo a las disposiciones legales. El lenguaje de nuestra ley es bien conocido. Quien quiera privar intencionalmente la vida a otro será castigado con la muerte. NCSA NS 12-A. Esta ley no permite excepción alguna aplicable en este caso, por más que nuestras simpatías nos induzcan a tomar en cuenta la trágica situación en la que se hallaron estos hombres. En casos como el presente, la clemencia ejecutiva aparece admirablemente adecuada para mitigar los rigores de la ley. Y propongo a mis colegas que sigamos el ejemplo del jurado y del juez inferior, haciéndonos solidarios con la petición que ellos han dirigido al jefe del Poder Ejecutivo. Todo hace suponer que estas peticiones de clemencia serán resueltas favorablemente, proviniendo como provienen de personas que han estudiado el caso y teniendo oportunidad de compenetrarse cabalmente con todas sus circunstancias. Es altamente probable que el Poder Ejecutivo pudiera denegar esas peticiones sin darle al asunto una consideración por lo menos tan amplia como la que recibió en instancia inferior, cuyas audiencias duraron 3 meses. Empero, tal examen del caso, que eventualmente equivaldría a una reapertura del juicio, sería difícilmente compatible con la índole de las funciones del Poder Ejecutivo, tal como usualmente se las concibe. Creo que, por lo tanto, podemos asumir con alguna forma que alguna forma de clemencia se acordará a estos acusados. Y si así ocurriere, se hará justicia, sin menoscabo de la letra ni del espíritu de nuestra ley y sin ofrecer estímulo a su transgresión. Y vamos a dejar por hoy acá. ¿Sí? Así no se hace tedioso. Ahora viene el voto, llamémosle, del ministro Foster. ¿Sí? Lo continuamos mañana, gente. Ahora le vamos a dar un poquito al libro de Torres y terminamos. La pregunta que les voy a hacer, no importa,